Muy bien, probando, probando. Buenos días, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, vamos a comenzar la tercera sesión de este curso de Tantra Yoga. Vamos a comenzar con una pequeña meditación, por lo tanto nos vamos a poner en la silla o en el asiento que tengamos. Si estamos en una silla, apoyamos bien los pies en el suelo, separamos la espalda del respaldo y primero con los ojos abiertos vais a focalizar la mirada en algún punto delante vuestra. Una vez que la mirada esté calmada, vais a cerrar los ojos y vais a observar la respiración. Como venimos trabajando en las sesiones previas, vamos a observar que nosotros no nos entrometemos con el flujo de la respiración y adquirimos esta actitud mental, ese estado emocional en el cual no nos hacemos poseedores del aire que entra y del aire que sale. Y poco a poco vas a ir observando cómo en cada inhalación ese aire entra por las narinas, acaricia tu garganta, llena tus pulmones, pero sientes cómo el diafragma baja. El diafragma empuja los órganos abdominales. Los órganos abdominales empujan el suelo pélvico hacia abajo y en la exhalación el diafragma sube, los órganos abdominales ascienden y el aire sale por las narinas. Seguimos reconociendo en esa inhalación el movimiento descendente en la inhalación y el movimiento ascendente de la exhalación. Seguimos reconociendo cómo hay parte de ese aire que es aire y hay parte de esas sensaciones físicas que nos acarician internamente, que no es aire y no puede ser aire, sino que son sensaciones de hormigueo, de cosquilleo, y que hay una parte de esas sensaciones físicas que son movimientos pránicos internos. Sigue inhalando y observa el movimiento descendente del aire que entra en tu cuerpo, ese prana, ese aire que lleva alimento, y en la exhalación ve observando cómo al exhalar tienes la capacidad de exhalar por y para tu inglés, por y para tu suelo pélvico, y a la vez puedes escuchar el eco ascendente de la exhalación y parte de lo que sientes en la base de tu suelo pélvico, abdomen, cavidad torácica, es también prana y energía. Ve relajando la mandíbula inferior, la lengua y los ojos. Si ves que con los ojos cerrados el entrecejo se tensa, tu pantalla mental se vuelve demasiado oscura, puedes abrir ligeramente el párpado superior y permitir que el párpado superior flote por encima del párpado inferior y siga respirando. Si notas que te cuesta sentir la base de tu suelo pélvico, puedes hacer un par de inhalaciones por y para la base de tu suelo pélvico y puedes visualizar, imaginar, hacer que exhalas por y para tus ingles y enraizas las caderas en el soporte en el que estés ubicado y ubicada. Cuando exhalas por y para tus ingles, a través de la vagina, del ano, de la uretra,
Puedes sentir también como tus plantas de los pies están en el suelo. E intenta que los dos pies presionen el suelo por igual, no que haya un pie que presione más que el otro. Hay a veces que ese ajuste de los pies se puede hacer a través de una manera física, presionando el pie más en el suelo, y otras veces se realiza con la mente de una manera somática. Cuando ves que tus caderas y tus pies están enraizados a tierra, al inhalar, inhala por y para la base de tu suelo pélvico, y al exhalar, exhala por y para tus ingles, escuchando el eco ascendente de la respiración, sin dejar que tu prana se escape por el suelo pélvico, ni por los pies. Muy bien. Desde aquí vamos a ir a Anjali Mudra, Namaskar delante del pecho. Vamos a cantar Om 3 veces juntos y la invocación a Shiva después de mí. Inhalamos. Con la inhalación vuelve al cuerpo. No pierdas las plantas de los pies y tu suelo pélvico. Om Namah Shivaya Gurave Satchitananda Murtaye Nishprapansaya Samtaya Niralambaya Tejase Om Shanti Shanti Shanti. Profunda inhalación, profunda exhalación. Con la siguiente exhalación, abandona la cabeza al espacio de tu corazón y reúne todas tus energías, movimientos internos del prana al espacio de tu corazón. Namaskar, namaste. Muy bien. Por ejemplo, configurar audio profesional. No, está bien. Por ejemplo, cuando hacemos esto, sobre todo, yo lo que intento en mi práctica personal, disculpad, lo que intento en mi práctica personal es que mi cuerpo se vuelva más sensitivo y salir de las acciones que son protocolarias. Por ejemplo, evito cantar un OM que sea un protocolo, ¿vale? El OM tiene unas connotaciones que a medida que vayamos trabajando en el cuerpo energético, en el mapa energético, vamos a ir profundizando en el canto del OM, porque tiene muchas capas. Pero, por ejemplo, ya cuando hacemos así, namaste, ¿no? Y sentimos ese espacio del entrecejo, y sentimos el espacio de la boca y de la garganta, y sentimos el espacio del corazón, ¿ok? Y a veces hay maestros, maestras que hacen así, ¿no? Pues, y otros maestros que llevan la frente al suelo. Lo que estamos haciendo cuando llevamos las manos aquí es dejar, en cierto modo, que la sabiduría de la vida
que esa conciencia universal que tiene mayor sabiduría sobre mí que yo mismo, pues es como le estamos saludando, es, ¿vale? Om Namaha, ¿vale? Elemento éter, aire, al dios sol, le saludo y dejo que mi coronilla se abra. Después, que mi conciencia, mi intuición se abra, que mi palabra, ¿vale? Se desbloquee y que todo esté en consonancia con el espacio de mi corazón. Y cuando llevamos la frente a la madre tierra, o, ¿vale? Lo que estamos haciendo es como nos estamos rindiendo, en cierto modo, hacia nuestro linaje y nuestro pasado. Cogemos fuerza de nuestro pasado, madre tierra, le damos la bienvenida a aquello que tiene que venir en nuestra vida a través de la coronilla y que nuestra intuición y nuestro corazón, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo estén limpios energéticamente para recibir tanto la sabiduría de nuestro linaje como aquello que llega, ¿vale? Aquello que llega o aquella conexión que hay entre mi corazón, corazón, mente, pero no solo corazón, mente a nivel científico, que hoy en día es como está muy en auge, ¿no? La unión de la mente y del corazón. Vale, sí, está la unión de la mente y del corazón, pero después también hay algo que se me da por orden divino y aquí voy a decir algo que es últimamente lo que estoy pensando, ¿no? Y es, se me da por orden divino y normalmente desde el momento de nacimiento. Por eso cada vez pienso más que cada uno de nosotros deberíamos de estar, deberíamos de trabajar la conciencia del lugar que habitamos, es decir, del lugar en el que nacemos. Porque de manera divina el mundo nos pone en un lugar donde tenemos que realizar ese trabajo de conciencia, sobre todo si somos profesores de yoga. Ahí lo dejo. No estoy diciendo que tenga la razón. Lo que estoy diciendo es que es un pensamiento que se me viene muy a menudo y que cada vez estoy más de acuerdo con él. Muy bien. Bueno, dejadme que abra aquí un poquito el documento para hacer un pequeño resumen sobre la última clase. Estupendo. Os recuerdo que en la última clase dejamos, en la última clase de filosofía, estuvimos hablando del Hatha Yoga. Dijimos que el propósito del Hatha Yoga no es un fin en sí mismo, sino un medio para acelerar el progreso personal en el camino del Raya Yoga. Es decir, que el Hatha Yoga puede venir de la práctica del Raya Yoga, pero es como un proceso de aceleración del proceso de iluminación mismo. El objetivo final es la evolución de la conciencia individual y la realización de Kaivalya, ¿vale? Es decir, sentirse como un ser iluminado, donde el individuo se libera del ciclo del nacimiento y la muerte y se une con la conciencia suprema. Esta liberación del ciclo del nacimiento y de la muerte, por ejemplo, en el budismo tibetano se habla mucho, ¿no? Es salir de la rueda de la vida, del samsara, es cuando hemos conseguido, en cierto modo, masterizar, volvernos los maestros de aquellas semillas del mal que nos tiranizan. Y esas semillas del mal que nos tiranizan, según para qué filosofía, para el Raya Yoga las kleshas, para el shivaísmo de Cachemira son las malas y para el budismo tibetano, por ejemplo, son los motivos del sufrimiento, ¿no? De dukkha. Pues para cada uno, esos motivos del mal, eh, por ejemplo, para el budismo tibetano, eh, son la ignorancia, ¿vale? Son el egoísmo y son la ira o el miedo, ¿no? Que al final es un poco lo mismo. Después estuvimos hablando de los nadis y el flujo del prana. Estuvimos hablando que el flujo del prana podía ser un flujo normal, ¿vale? Que es cuando está bien. Podría ser un flujo aumentado, podría ser un flujo disminuido, podría ser un flujo bloqueado o que tuviera una fuga energética hacia afuera. Entonces, de todos estos flujos, el que estaría bien, el que sería el correcto, es decir, un flujo energético sano, sería el normal. El aumentado, el disminuido, el bloqueado y el que está fluyendo hacia afuera serían desequilibrios energéticos que hay en el cuerpo. Estuvimos hablando también que existían, que la mente era la iniciadora del movimiento pránico. La mente tiene un papel crucial como iniciadora del movimiento del prana. Sin embargo, cuando el flujo del prana se ve alterado a través de los nados, también afecta al estado de la mente.
Estuvimos hablando de la mente y cómo actúa en el flujo del prana, pero también estuvimos hablando de los tres nadis principales. Ida, orificio nasal izquierdo; Pingala, orificio nasal derecho; Sukshuma, orificio central por el cual se accede gracias a Ida y a Pingala. Y cuando hay un desequilibrio en uno de los tres, ¿vale? O en los tres, porque normalmente cuando hay un desequilibrio en otro, el otro va a actuar los demás van a actuar por disminución. Ahí hay una característica psicológica emocional de la mente que también que se ve alterada. ¿Mm? Estuvimos hablando sobre Ida y Pingala, de lo cual vamos a seguir profundizando en esta clase de filosofía y anatomía energética del Tantra Yoga. Y dijimos que tanto para el Tantra clásico como para el Ayurveda, los motivos del desequilibrio en el ser humano es ese alejamiento que tenemos como seres individuales de nuestra propia naturaleza. ¿Qué es lo que provoca esta separación con nuestra propia naturaleza dentro del Tantra Yoga y dentro del Tantra Yoga o dentro de la Ayurveda o dentro de la espiritualidad? Lo que provoca es una falta de entusiasmo por la vida. Es como no somos capaces de observar el mundo desde la inocencia de un niño que experimenta algo por primera vez. Es como estamos alejados de nuestra naturaleza, por lo tanto nos alejamos de nuestro impulso creativo. Y al alejarnos de ese impulso creativo, lo que falta es entusiasmo por la vida. Al estar alejados de esa naturaleza, de aquello que a mí me viene bien, de aquello que a mí me pone los pelos de punta, lo que aparece es una falta de claridad. Hay una pérdida de la tranquilidad, porque mi espíritu sabe que hay algo internamente que no está bien, que no estoy yendo por el camino correcto. Por lo tanto, se produce una falta de claridad y una reducción, por ende, de la felicidad. Básicamente es cuando complicamos la historia. Cuando nos separamos de nuestra naturaleza, es cuando queremos complicar la historia que tenemos que vivir en este planeta Tierra. Muy bien, estuvimos hablando de que hay 72.000 nadis, Sukshuma Nadi, Ida Nadi, Pingala Nadi. Voy a compartir pantalla, ¿vale? Para hablar sobre dónde se encuentra o cuál es el origen de cada uno de los nadis. Para ello voy aquí, comparto pantalla, compartir. Muy bien. Y tenemos este documento en la página 23. Yo os recomiendo que estos documentos todavía no los descarguéis, que los sigáis conmigo conjuntamente a medida que vamos viendo toda esta información, porque son documentos que van a estar siendo constantemente actualizados y constantemente van a estar siendo trabajados. Em, Tenemos el Sushuma Nadi, según la tradición se habla de Sukshuma, Sushuma, ¿vale? Es el canal central. El origen y su función, el Sushuma Nadi, surge del primer chakra, el Muladhara chakra raíz, y es el equivalente energético del canal de la médula espinal. Este nadi es el más relevante, ya que todos los chakras cuelgan de él como flores de loto, siendo el eje central de la transformación espiritual. Es por el cual pasa el flujo de la energía Kundalini. La energía Kundalini despierta, fluye a través del Sushumna Nadi. A medida que esta energía interactúa con los chakras, transforma la conciencia, elevándola hacia estados superiores de realización. El vacío de Sushumna Nadi es equivalente al vacío de la conciencia pura, por lo cual es el punto focal de muchas prácticas de meditación. Cuando estamos hablando de Tantra Yoga, tanto Tantra Yoga clásico como Neo-Tantra, el trabajo principal que estamos haciendo, voy a dejar de compartir pantalla, el trabajo principal que estamos haciendo es el trabajo con la energía Kundalini. Lo vuelvo a repetir. El practicante de Tantra Yoga
debería de comenzar, y pongo la palabra debería, a trabajar la forma en la que se mueve en el mundo, no tanto por mente, que también, no hay una negación de la mente, sino por energía, por vibración, lo que se le llama spanda. El término spanda, vibración, es algo muy importante, no para todas las tradiciones tántricas, pero para aquí, el aquí presente, una de las vías de autodescubrimiento que yo propongo es el de empezar a tener ese contacto íntimo con la energía, con la vibración y por ende con los movimientos internos del prana. ¿Mm? Para ello es muy necesario, bajo mi punto de vista, tener muy clara y muy trabajada la articulación tanto de la filosofía como del mapa energético. No recomiendo para nada entrar en las prácticas de Tantra Yoga, como vamos a hacer a continuación, con meditaciones sobre Devi, sobre Shakti, sobre Shiva, con prácticas de activación de la energía. No recomiendo para nada entrar en esas prácticas si no se han trabajado los fundamentos previos, tanto del mapa energético como de filosofía del Tantra Yoga. De la misma manera que no recomiendo para nada realizar prácticas de Tantra Yoga si no se es un practicante con un mínimo de años de asana, pranayama y meditación. No lo recomiendo. Básicamente, no lo recomiendo no porque no piense que sea necesario, es que mi experiencia y en lo que he visto en compañeros de práctica, en parejas, en familiares, en amigos, en amiguetes, en otros practicantes, he visto que los resultados de estas prácticas en personas que tienen un bagaje de yoga físico y yoga de la respiración potente, los resultados son mucho más mantenidos en el tiempo y no generan desequilibrios energéticos como sí pueden generar en aquellos practicantes que pasan directamente a prácticas de neotantra o de activación de la energía kundalini cuando no se tiene un peso fundamental o no se tiene una práctica sólida del hatha yoga tradicional o de cualquier otra modalidad de yoga que, que podáis practicar. ¿Vale? Quería dejar esto muy claro. Vuelvo a compartir pantalla. Y siempre digo que hablo de lo que he visto, de lo que siento, de lo que he visto, siempre desde mi juicio, obviamente. Ida Nadi. El Ida Nadi también surge en el Muladhara Chakra y termina en la fosa nasal izquierda. Se le conoce como el Nadi lunar. Es aquel que nos conecta con el elemento agua. Aquí tenéis cualidades y elementos. El elemento agua y su energía es fresca. Es decir, cuando respiramos inhalamos por el orificio nasal izquierdo y exhalamos por el orificio nasal derecho, lo que estamos haciendo es traerle esa frescura al cuerpo y estamos conectando con el dosha vital de Kapha, ¿vale? Aquí, por ejemplo, voy a ponerlo, dosha vital de Kapha. Ida Nadi nos conecta con Kapha. Ida Nadi se le asocia con el lado derecho del cerebro y con las cualidades femeninas inherentes del ser humano, tales como la intuición, el afecto y la creatividad. Y aquí pone intuición, pero yo pondría intuición, instinto, como la madre mamífera que sabe perfectamente cuándo hay peligro y cuándo no hay peligro, a quién le debe dejar su hijo o a quién no le debe dejar su hijo, ¿no? Ese tipo de instinto. La intuición pertenece casi más a la energía solar en muchas ocasiones. Es una intuición razonada por fuerza de casi la intuición es como incluso imaginación, ¿no? Y el instinto viene algo más de lo burdo del cuerpo, que son las fosas nasales, los oídos, el gusto, el paladar, la piel, ¿no? Todo lo que tiene que ver más con lo corporal, con lo tangible, con lo terrenal. Vamos a Pingala Nadi. El Pingala Nadi también comienza en el Muladhara Chakra y termina en la fosa nasal derecha. Se le conoce como el Nadi solar
Cualidades y elementos está asociado con el elemento fuego y su energía es caliente. La estimulación de Pingala Nadi incrementa el fuego de la inteligencia, el discernimiento y la percepción. Em, Cualidades y elementos. Y aquí en cualidades y elementos vamos a poner dosa de Pita. Nos conecta con Pita en el Ayurveda. Y Pita, que es igual al humor biológico que pertenece al agua, al fuego y al agua. Pero ya no es un agua cristalina, es un agua que pertenece, por ejemplo, a la bilis. El aspecto psicológico se le asocia con el lado izquierdo del cerebro y con las cualidades masculinas, tales como la lógica, la razón y la acción. Importancia de los nadis en el desarrollo espiritual. Los nadis Ida y Pingala juegan un papel esencial en el progreso espiritual del practicante. Cuando ambos nadis están libres de impurezas y el prana fluye libremente, se produce una atracción natural de la energía hacia el Sukshuma Nadi, lo que lleva a una expansión de la conciencia y sentimientos de alegría infinita. Durante las prácticas espirituales, cuando se enciende la energía de la Kundalini, esta sube por el Sushumna Nadi y comienza a interactuar con los chakras. Este proceso transforma permanentemente la conciencia de la persona, ampliando su comprensión del universo y aumentando su percepción de su verdadera naturaleza espiritual. A medida que la Kundalini siga ascendiendo, conduce a la liberación del alma. Muy bien. Entonces, todo lo que realizamos, tanto el asana, el pranayama, la meditación, las kriyas, como Halaneti, Sutraneti, Douti, Agnisar Kriya, Shampraxalan, todos este tipo de kriyas, ¿vale? Em, si no sabéis el nombre de alguna de las crillas que acabo de mencionar, me las podéis preguntar. Todo este tipo de crillas lo que buscan, en cierto modo, es la armonización de los canales energéticos y, en resumidas cuentas, de esos tres canales energéticos: Ida, Pingala, Sukshuma, ¿vale? Lo lunar, lo solar y aquello que nos conecta con la divinidad, ¿vale? Vale, aquí tenéis un cuadro resumen que os puede ayudar a la hora de estudiar. Desequilibrios en el flujo de prana a través de los nadis. ¿Qué es lo que puede causar o cuáles pueden ser los síntomas cuando una persona o cuando yo mismo tengo un desequilibrio en mis propios canales energéticos? Muy bien, pues voy a dejar de compartir y vamos a verlo aquí. Ida Nadi. El Ida Nadi está asociado sobre todo con las cualidades acuosas, con las emociones más profundas. Ida Nadi, al estar asociado con Kapha, ¿vale? Con el dosa vital de Kapha, son las emociones que tienen que ver sobre todo, voy a poner aquí Kapha en el documento, son las emociones que tienen que ver sobre todo con el pasado, porque Kapha es como la letargia a nivel emocional en nuestro cuerpo. Por lo tanto, las energías lunares o Ida Nadi nos conecta más o menos con aquello del pasado que no somos capaces de soltar, ¿vale? Em, Así como Pingala Nadi nos conecta con la preocupación a lo que pueda pasar en un futuro a nivel arquetípico, ¿vale? Los desequilibrios en su flujo pueden manifestarse de diferentes formas, según sea por exceso del flujo, por disminución del flujo, por bloqueo del flujo o por un flujo hacia afuera. El desequilibrio en Ida Nadi por el exceso de flujo aumenta las cualidades acuosas del cuerpo sutil, lo que genera un exceso de ollas. Para los que no sabéis de Ayurveda, ollas es como el último tejido que se genera en el cuerpo y que en muchas ocasiones se traduce que este tejido es igual al flujo vaginal o al semen.
tenemos el flujo, tenemos el tejido muscular, ¿vale? Voy a intentar resumirlo y hacerlo suave, tranquilito. Tenemos el tejido muscular, tenemos el rasa dhatu, que es el tejido acuoso del cuerpo, que tiene que ver con más, a lo mejor con la saliva, ¿vale? Que tiene que ver con la orina, que tiene que ver con los mocos, eso es el rasa dhatu. Tenemos el rakta dhatu, el tejido de rakta, que tiene que ver más con la sangre, ¿vale? Con las arterias, con las venas, con la presión arterial. Tenemos mamsa dhatu, que tenemos el tejido muscular, ¿bien? Tenemos el medas dhatu, que es el tejido adiposo. Tenemos el asti dhatu, que son los huesos. Esto no hace falta que lo aprendáis, pero os quiero dar información para que veáis cómo se articula dentro de la Ayurveda también los tejidos. Y tenemos también maya dhatu, que es el tejido nervioso. Y finalmente tenemos el Ojas, ¿vale? Y Ojas es gracias a cómo nuestro cuerpo realiza el metabolismo de los alimentos y de las emociones, ¿vale? Y la capacidad que tiene nuestro cuerpo de digerir los nutrientes y de expulsar las toxinas, en nuestro cuerpo existe una cualidad del flujo vaginal y existe una cualidad del semen. ¿Ok? Y se dice que en esa cualidad, en esa cualidad del flujo vaginal y del semen, es donde se encuentra el Ojas Dhatu, que es el tejido de la satisfacción. ¿Vale? Es el tejido de cómo de bien me siento yo en mi cuerpo. Por eso se dicen los hombres que cuando eyaculan pierden lo que es ollas. Y ese ollas es como ese elixir, que en según qué tradición se dice que tiene incluso partículas de oro. ¿Ok? Entonces, cuando hay un exceso de flujo en Ida Nadi, lo que se genera es un apego excesivo a las emociones suaves como el amor. Hay un exceso de ollas. El amor se vuelve, en cierto modo, condicional, buscando controlar a los seres queridos. La persona se vuelve emocionalmente frágil, llorando con facilidad y mostrando dificultad para soltar apegos. Cuando hay un flujo excesivo de ida nadi, va a haber un flujo excesivo de ida nadi en nuestro lado lunar emocional, va a haber un exceso de sentimentalismo, de sensitividad. Eso, que muchas veces en la sociedad está muy bien visto, puede llegar a ser también muy manipulatorio. ¿Ok? La disminución del flujo causa una falta de las cualidades acuosas en el cuerpo sutil, lo que endurece la mente. La persona puede experimentar rigidez emocional, dificultad para formar apegos y sensación de superficialidad en sus relaciones. Generalmente también habrá un aumento del flujo en el Pingala Nadi como compensación. Bloqueo del flujo. Los bloqueos en ida nadi pueden ser más alarmantes que la simple disminución del flujo, causando un estancamiento emocional severo, lo que puede llevar a la depresión o a una rigidez mental externa. Cuando hay un bloqueo del flujo, cuando hay un bloqueo del flujo, hay como una especie de sentirse estancado. Hay una disminución del flujo en ida nadi, en el orificio nasal izquierdo. Por lo tanto, va a haber un aumento del flujo en Pingala Nadi. Se va a ver como, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿bien? En los hombres a veces no se ve tanto, ¿no? Porque tenemos a veces un embrutecimiento natural, a veces los hombres, pero en las mujeres se puede ver como mujeres donde las cualidades masculinas solares están más exacerbadas. Y hay como una rigidez en el cuerpo que no tiene que ver con la flexibilidad corporal. Se puede ver en las mandíbulas, se puede ver en la compacidad muscular, se puede ver en la forma de tratar las emociones, ¿no? Entonces, cuando hay un bloqueo del flujo en Ida Nadi, también puede haber una especie de bloqueo de incapacidad de sentir a nivel emocional. Y el flujo hacia afuera en Ida Nadi es una condición grave, ya que produce oscilaciones emocionales incontrolables. La persona puede pasar de un apego excesivo al mundo físico
a una completa disociación de la realidad, lo que puede llevar a estados mentales frágiles e inestables. En muchas ocasiones, los ataques psicóticos, por ejemplo, los ataques neuróticos, cuando una persona de repente está muy feliz y de repente pasa a la depresión, la bipolaridad, es cuando hay un flujo hacia afuera en Ida Nadi, ¿no? Dentro de la cosmovisión energética del Hatha Yoga tradicional y del Tantra Yoga. Pasamos a Pingala Nadi. ¿Cómo pueden ser estos desequilibrios dentro de Pingala Nadi? El Pingala Nadi está asociado a las cualidades del fuego y la energía masculina o solar. Cuando estamos hablando de masculino y femenino, estamos hablando en términos de yin y yang, estamos hablando en términos de que hay emociones que tienen unas cualidades calurosas, ¿vale? Es decir, hay emociones que son cálidas. Por ejemplo, la ira. La ira tiene tiene una cualidad calurosa. Por ejemplo, el enfado es caluroso. Por ejemplo, la irritabilidad es calurosa. Por ejemplo, la rabia es calurosa. ¿Vale? Hay otras emociones que no son cálidas, que son frías. Por ejemplo, la tristeza es fría, ¿ok? Tenemos la depresión es fría, la delicadeza es fría, la pena es fría, el miedo es frío, la ira es caliente, ¿ok? No estamos tanto hablando, no solo estamos solo hablando de masculino o femenino, sino que estamos hablando a nivel elemental, sino también de temperatura, de sensaciones corporales. Estamos hablando de muchas más cualidades, de los diferentes atributos de la materia. Entonces, cuando hay un exceso de flujo en Pingala, aumenta el fuego interno. A esto se le llama tellas en sánscrito. Tellas es fuego. Lo tenéis en el manual. Es lo que lleva a la persona es que se vuelva más lógica, crítica y cínica. El intelecto puede parecer fuerte, pero está limitado al plano físico, sin una verdadera discriminación espiritual. Este tipo de persona depende de evidencias físicas para construir su realidad. Básicamente, cuando estamos hablando de un exceso en el elemento fuego, lo que va a haber es un juicio muy vehemente de lo que para mí está bien y lo que para mí está mal. Por lo tanto, cuando hay alguien que me lleva la contraria, cuando hay alguien que intenta quitarme lo que yo pienso que es solo mío, va a haber mucha agresividad. ¿Ok? Puede haber una disminución del flujo, puede haber una disminución de tellas, por lo tanto, va a haber un aumento de ida nadi. Mm, Puede ser una persona muy crédula, que no tenga ese juicio o esa opinión propia trabajada, por lo tanto es una persona altamente manipulable. Después también tenemos un bloqueo del flujo que produce síntomas más severos que la disminución del flujo, bloqueando las funciones mentales y la capacidad de razonar de manera equilibrada. Esto se puede ver incluso en personas, ¿no? Cuando les preguntas algo, por ejemplo, algo de repente ellos sabían sumar 2 más 2 4 y han experimentado algún tipo de bloqueo en Pingalanadi y les vuelves a preguntar cuánto es 2 más 2 y se quedan bloqueados. No es porque hayan tenido un lapsus, ¿vale? En su cabeza, o puede que sí, ¿no? Pero eso viene de un flujo bloqueado en Pingalanadi. Y por último, el flujo hacia afuera. Este desequilibrio es particularmente grave, ya que puede conducir a una intensificación de las emociones, basadas en percepciones distorsionadas. Las pasiones pueden volverse extremas y violentas, como es el caso de extremistas que justifican la violencia por sus creencias. Eso es un flujo excesivo en Pingala Nadi. Aquí quiero hacer una pequeña puntillita eh, y me gustaría traerlo a colación. Y es cuando yo tengo un flujo excesivo en Ida Nadi, ¿vale? Flujo excesivo en Ida Nadi,
o tengo un flujo excesivo en Pingalanari, o tengo un lado solar, lado derecho, que está trabajando mucho porque el lado izquierdo no está trabajando nada, ¿no? Al final, lo que me está contando, a fin de todo, es cuál es la relación que tengo yo con mi padre y con mi madre, ¿vale? ¿Cuál es la relación que tengo yo con mi padre, con el masculino en mí y cómo me relaciono yo con el resto de los hermanos y de hermanas que están en este planeta Tierra? Porque si yo tengo un exceso de masculino en mí, a lo mejor no estoy dando una cabida al resto de los hermanos y al resto de las hermanas, no estoy dando la cabida a mi padre a ser padre, no estoy dando la cabida a mi amigo a ser hombre, ¿no? Porque si yo tengo un exceso de esa energía en mí, al final, ¿cómo me posiciono en correlación con alguien, en cierto modo, de ese sexo, ¿no? Em, Si yo tengo un exceso de energía masculina, ¿cómo me voy a relacionar también con las mujeres? Si yo tengo tanta energía masculina, voy a tener una tendencia seguramente a relacionarme con mujeres con mucha energía femenina, pero claro, mi trabajo es yo trabajar mi energía femenina y su trabajo va a ser trabajarse su energía masculina también, porque al final somos seres humanos que estaría bien que nos experimentáramos en completitud nosotros mismos y a medida que nos expresamos y nos comportamos en completitud con nosotros mismos, la relación también va a ir mucho mejor y no voy a caer en cierto tipo de patrones donde, más allá de que sean patrones tóxicos, no satisfagan de manera genuina nuestras necesidades como seres humanos. ¿Vale? Sushumnadi. El Sushumnadi es el canal central por donde fluye la energía Kundalini. Los desequilibrios en este canal tienen un impacto en la percepción y la conexión con el mundo astral. El exceso de flujo, un flujo excesivo de prana a través del Sushumnadi, agudiza los sentidos y aumenta la percepción psíquica. La persona puede comenzar a percibir el mundo físico y astral de manera confusa, lo que lleva a una pérdida de la estabilidad mental. Bueno, entonces, disminución del flujo hace que los sentidos sutiles se apaguen, se opaquen, lo que provoca una negación del mundo astral y un excesivo apego al plano físico. Em, Cuando hay un exceso del flujo, lo que vamos a encontrar es aquellas personas que no se encuentran en conexión con el mundo físico. Van a tener, por así decirlo, una excesiva conexión con los planos de conexión con la divinidad y se van a olvidar de sus quehaceres mundanos, como por ejemplo, en muchas ocasiones comer, ¿vale? Eh, Cagar, mear, pagar las facturas, ganar dinero para tener, en cierto modo, la capacidad de ser independiente a nivel económico, ¿vale? O tener, por así decirlo, los recursos necesarios para con uno mismo y también tener suficientemente recursos para cuidar de mi tribu. Cuando hay una disminución del flujo, hace que los sentidos sutiles se opaquen. Entonces vamos a estar todo lo contrario. Vamos a estar demasiado en los quehaceres mundanos y nos vamos a olvidar de esa necesidad inherente que tenemos los seres humanos también de liberarnos, de conectar sobre todo con la sabiduría de la vida, con los chakras superiores. Cuando hay un bloqueo del flujo, se exageran los síntomas de disminución, aumentando la ignorancia y bloqueando cualquier conexión con el mundo espiritual. Existe miedo, ¿vale? Existe miedo ya directamente, hay un ataque de pánico porque a lo mejor me pienso que no voy a tener suficiente para comer. No conectar con la abundancia de la vida, ¿vale? La vida está todo el rato por los chakras superiores dándonos lo que necesitamos, pero si nuestro cuerpo energético está bloqueado, al final no hay espacio para recibir aquello que por devenir se nos es para nosotros.
El flujo hacia afuera es una de las condiciones más graves, ya que destruye por completo la separación entre el mundo físico y astral. Esto puede llevar a alucinaciones y psicosis, agotando el oías físico y conduciendo a enfermedades graves. Cuando veis, por ejemplo, esto ocurre mucho, por ejemplo, ocurre mucho en las personas que están en inanición, en procesos de anorexia, donde realmente ni siquiera sienten o que perciben, por ejemplo, que están tanto con el sistema nervioso tan crispado que se disocian del cuerpo e incluso cuando se ven en un espejo tienen anorexia y se ven gordos, ¿no? O gordas, ¿vale? Eso es una disociación con respecto a la realidad. Y aquí se escribe por conclusión, los desequilibrios en los nadis afectan tanto el cuerpo físico como el sutil y su restauración requiere un trabajo cuidadoso con las prácticas de purificación y equilibrado del prana, como el pranayama y otros métodos de sanación. Mantener un flujo saludable en estos canales energéticos es esencial para el bienestar integral de la persona. Y aquí tenéis un cuadro en la página 27, un cuadro donde, después de la conclusión, donde podéis ver la relación entre Ida, Pingala, Sukshuma y cuáles son los síntomas a nivel de flujo excesivo, flujo deficiente, bloqueo y flujo hacia afuera. Muy interesante. Vale, voy a volver a compartir pantalla. Comparto, compartir. Y voy una vez más al documento. ¿Cuáles son los factores que alteran el flujo de los nadis? Bueno, pues el karma y las acciones actuales. Aquí estamos, ¿vale? Página 28. Además del karma acumulado de vidas pasadas, las decisiones tomadas en esta vida también afectan el flujo de energía. Estas acciones pueden manifestarse en la misma vida o en la siguiente, alterando el flujo de inmediato. A medida que nos vamos volviendo más conscientes, a medida que vamos evolucionando en el camino de la conciencia, una buena señal, o a medida que vamos limpiando nuestro cuerpo energético, nos vamos a ir dando cuenta que las acciones de nuestro presente nos van a ir afectando cada vez más pronto. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que como hemos ido limpiando nuestro karma, tanto de esta vida como de la pasada, como hemos ido limpiando el karma que hemos ido haciendo en los años pasados, en las décadas pasadas, ya sea a través del trabajo de la meditación, ya sea a través del trabajo de la contemplación, ya sea a través de la práctica del asana, del pranayama, de la meditación, como hemos estado limpiando ese karma, ya poco a poco aquello que vamos a sentir en el momento presente va a ser casi el karma instantáneo. Es decir, vamos a observar los efectos de nuestras acciones actuales. A medida que vamos evolucionando, al final la vida se va a volver más exigente con nosotros. Por así decirlo, cada vez que nos vamos volviendo más maestros y más maestras en nuestro camino, en nuestro andar, tenemos que ser más impolutos y en cierto modo más exigentes en el sentido correcto de la palabra en nuestras acciones. ¿Por qué? Porque básicamente nuestras acciones van a tener unos resultados instantáneos. Esto es bueno o es malo. También puede ser buenísimo, puede ser malísimo. Porque cuando hacemos una acción virtuosa, el efecto de esa acción virtuosa la vamos a sentir instantáneamente. Pero cuando hacemos una acción desvirtuosa, es decir, que está llena de maldad, de exceso de autoimportancia, de egoísmo, de ira, de ganas de hacer daño, ¿vale? Al final, el efecto de esas acciones la vamos a notar al instante en nuestro cuerpo físico y en nuestro cuerpo energético. Otros factores que alteran el flujo en los nadis son las drogas y las sustancias. El uso de drogas impacta significativamente el flujo en los nadis. Los estimulantes aumentan el flujo en todos los nadis. Los depresivos lo disminuyen. Las drogas psicodélicas tienden a incrementar el flujo en el Sushumna Nadi, elevando la conciencia y el mundo astral.
El éxtasis, por ejemplo, aumenta el flujo en el ida nadi, produciendo sensaciones de amor profundo. Sin embargo, el uso excesivo de cualquier droga debilita el oyas, la esencia vital, lo que puede llevar a un flujo excesivo o insuficiente de la energía. La dieta, la alimentación también influye en el flujo, aunque de manera más sutil. Dietas puras y ligeras promueven un flujo saludable, dietas pesadas generan ama. El ama a nivel de la Ayurveda son toxinas y bloquean el flujo. Las actitudes y emociones. Las emociones afectan directamente al estado de los nadis. La depresión y las emociones deprimidas reducen el flujo, ¿vale? Las emociones de alegría y la libre expresión emocional lo incrementan. La respiración y el pranayama. El pranayama, prácticas de respiración, actúa como un puente entre el cuerpo físico y el sutil. Y una respiración superficial disminuye el flujo, la hiperventilación lo incrementa. Pranayamas como Nadi Shodhana, respiración alterna, ayudan a equilibrar el flujo de Ida y Pingala y poder acceder a Sukshuma Nadi, aunque a la vez también Nadi Shodhana equilibra el flujo de Sukshuma Nadi y podemos repartir el flujo tanto por Ida como Pingala. Los pensamientos y los estados mentales también reflejan el flujo. Por ejemplo, los pensamientos de amor incondicional aumentan el flujo en el Ida Nadi. Los pensamientos contemplativos sobre la realidad incrementan el flujo en el Pingala Nadi. Un ejemplo de esto, voy a dejar de compartir. Por ejemplo, cuando hay un exceso de compasión, cuando somos personas excesivamente compasivas y perdonamos a todo el mundo, vamos a caer en ese flujo excesivo de Ida Nadi, ¿vale? Ese Idanadi tiene esa conexión con Kapha dosha, con el elemento más de agua y tierra. Por lo tanto, por un exceso de flujo en Idanadi, por un exceso de amor, y el amor no deja de ser otra emoción que en exceso o en defecto también nos puede llevar a un desequilibrio, hay un exceso de complacencia. Hay un exceso de complacencia, por lo tanto, hay una falta de razonamiento, de discernimiento y de saber qué es lo que a mí me viene bien o lo que me viene mal. ¿Vale? Entonces, cuando hay unos pensamientos de amor incondicional, eso nos conecta con Ida Nadie. Sin embargo, cuando existe, por ejemplo, aquellas personas a las cuales comúnmente se les ha llamado como negacionistas, ¿no? Que están todo el rato en esas prácticas, pensamientos contemplativos de la realidad, de la existencia, donde más allá de que tengan razón o que no tengan razón sobre de cómo se mueve realmente, ¿no? El mundo de las oscuridades, hoy en día, ¿no? En este tiempo tan complicado que nos ha tocado vivir, eso lo que nos conecta a nivel energético es con el Pingalanari, ¿no? En la energía solar. Entonces nos mete en una energía de mucha enfado, de mucho juicio, de mucha crítica, que también poco a poco nos va a ir llevando a la enfermedad. ¿Vale? Comparto de nuevo. Muy bien. ¿Qué más afecta al flujo? Pues el orgasmo y la represión sexual. El orgasmo aumenta el flujo en todos los nadis, abriendo a la persona a experiencias más profundas de amor y claridad. En contraste, la represión sexual disminuye el flujo. Entonces, el orgasmo en una persona que tiene, por ejemplo, un ollas muy bajito, es decir, una esencia vital muy bajito, lo que va a hacer es seguir aumentando el flujo. Pero claro, tú no puedes aumentar el flujo cuando la esencia vital o cuando la sensación de satisfacción de un ser humano es poca, porque básicamente le estás quitando esencia vital, le estás quitando energía. Sin embargo, la represión sexual en un adolescente o en una persona que tiene muchísima energía, que tiene muchísimo ollas, la represión sexual lo que va a provocar es que esa persona no tenga una vía de escape. Y a través del orgasmo, sobre todo en la adolescencia, ¿ok? Entre los 15 y los 25 años, es la adultez, ¿no? Pero hoy en día, adolescencia, entre los 15 y los 25 años, básicamente ahí la represión sexual genera unos niveles de energía tan altos que puede ser contraproducente, ¿no?
para esa persona realizar prácticas tántricas en el sentido de disociar lo que es el orgasmo de la eyaculación. ¿Vale? Entonces, nos vemos en la ardua tarea, por así decirlo, de equilibrar, perdón, nos vemos en la ardua tarea, factores que, perdón, que me he distraído, iba a estornudar. Muy bien. De sanar los nadis. Y el trabajo tántrico de sanación de los nadis y de observación de los nadis, por así decirlo, es nuestro metro o nuestra manera de medir más física que tenemos para saber cómo está nuestra energía masculina y nuestra energía femenina en nosotros, para saber si estamos mucho en lo físico o en lo burdo, si estamos mucho en lo mental o si estamos mucho en lo sutil o en lo astral, ¿no? Y es para hacer una práctica de Tantra Yoga y honesta, al fin y al cabo, tenemos que comenzar con esa práctica de autoobservación de los nadis, de los canales energéticos dentro de nuestro propio cuerpo. ¿Vale? Eh, la primera etapa hacia la curación es el desarrollo de la autoconciencia, Sin un cierto grado de autoconocimiento, las personas pueden estar a la defensiva y resistirse a las prácticas de sanación. Si no entendemos qué es lo que estamos sanando, muy difícilmente lo vamos a poder sanar. Entonces existen diferentes métodos de sanación. Por ejemplo, construcción de ollas. El aumento del flujo en los nadis se aborda fortaleciendo el ollas. Un ollas fuerte previene daños futuros a los nadis y permite una mejor respuesta a las prácticas de sanación. Voy a dejar de compartir porque esto es importantísimo. Muy bien. En los tiempos que corremos, existe gran parte de la población que se encuentra terriblemente desgastada. Es decir, que tiene unos niveles de energía muy bajos, que se siente en estados de burnout. Voy a bajar un poquito esta persona. Ahí está, mucho mejor. Se sienten en momentos se sienten como que su árbol está quemado. Entonces, cuando el árbol está quemado, es muy difícil realizar cualquier tipo de asana o de pranayama. ¿Qué significa que el árbol esté quemado o que no tengamos ollas? Eso quiere decir que nuestro cuerpo no tiene la tonificación, la fortaleza suficiente para llevar a cabo prácticas espirituales, ya sean asana, pranayama, meditación. Cuando el cuerpo no está preparado para realizar prácticas espirituales, ¿vale? Lo que ocurre es que los tejidos energéticos, los tejidos de los canales energéticos, no tienen la fortaleza suficiente como para trabajar con ellos. Entonces, el paso previo para las prácticas con el Hatha Yoga, el Tantra Yoga o incluso me podría atraer con el yoga son los procesos de restauración. Necesitamos descanso, buenos alimentos, descanso, buenos alimentos, masaje, aceite y nutrirnos. Es decir, devolver al cuerpo a un estado óptimo de energía que en muchas ocasiones, si no estamos quemados, nos lo puede dar la práctica de asana, pranayama, meditación, o que en muchas otras ocasiones nos lo puede dar simplemente el descanso, la restauración, un yoga restaurativo muy suave, la respiración muy suave, un canto de mantras muy suave, ¿vale? Dicho esto, ¿qué más métodos de sanación hay? Prácticas de purificación.
¿vale? La purificación de los nadis implica una combinación de pranayama, técnicas como Nadi Shodhana, Kapalabhati, pranayama lunar y solar, ayudan a equilibrar el flujo de prana, una dieta adecuada, alimentos frescos, ligeros y orgánicos, así como hierbas purificantes, promueven la limpieza de los nadis, ¿vale? Regímenes sádvicos, como la meditación, el silencio y otras prácticas espirituales, también juegan un papel importante. Y después también tenemos los tratamientos de bloqueos y flujo excesivo. Los bloqueos requieren prácticas de purificación. El flujo excesivo se trata mediante la construcción de ollas y la evitación de estímulos adicionales. Un momento. Muy bien. Entonces, como mínimo, antes de seguir con otro tipo de prácticas de tantra o de danza o de visualizaciones, como mínimo tenemos que tener claro cuáles son las prácticas de pranayama fundamentales. Uno, que tenemos que practicar según nuestro desequilibrio. Y dos, cuáles son las prácticas de pranayama que nos vienen bien y cuáles son las prácticas de pranayama que tenemos que evitar porque están exacerbando nuestra tendencia al desequilibrio. Hoy en día, de la manera en la que se imparten, y yo también las imparto, las he impartido, porque básicamente no tengo otra opción, por ejemplo, llegamos a una clase y todo el mundo se pone a practicar Kapalabhati, ¿vale? La respiración del fuego. Pues Kapalabhati, cuando hay una persona que tiene un desequilibrio tipo fuego por un exceso de fuego, Kapalabhati le va a venir fatal. Es decir, va a incrementar el flujo excesivo en Pingala Nadi y si soy una persona que tiene esa tendencia a tener un flujo excesivo en Pingala Nadi, es decir, que entra en ataques de ira, de rabia, irritabilidad y encima sube el flujo por Pingala Nadi, vas a estar haciéndole daño. ¿Ok? De la misma manera que existe el pranayama lunar, el pranayama solar y según el desequilibrio que nosotros tengamos, las prácticas de un pranayama u el otro nos van a estar equilibrando o desequilibrando. Por lo tanto, considero muy importante que en este apartado aprendamos no solo a realizar esos tipos de pranayama de manera correcta, sino que también eh, vayamos abriendo esa cosmovisión propia nuestra que nos permite observar dónde estamos como seres humanos. Es decir, estoy casi seguro que la mayoría de vosotras lo vais a tener claro, ¿vale? Si tenéis un desequilibrio tipo pita, orificio nasal derecho, un desequilibrio por exceso de fuego, si tenéis un desequilibrio tipo CAFA, ¿vale? Orificio nasal izquierdo, por un exceso de agua, tierra, letargia o de apegos excesivos, o si tenemos una tendencia al desequilibrio por Sukshuma Nadi, el elemento aire-éter, o el que pertenece a Vata, el elemento aire-éter, ¿vale? Eh, Disociaciones, incapacidad de estar con los pies en la tierra. Por lo tanto, os voy a compartir pantalla. Vamos a mirar cuáles son los pranayamas simples y comunes que aquí proponemos. Tenemos aquí los pranayamas principales. Tenemos el pranayamas principales. Disculpad. Tenemos los pranayamas que tenemos la respiración alterna o Nadi Shodhana, purifica suavemente Ida y Pingala, llevando el prana al Sukshuma Nadi. ¿Vale? La respiración alterna se va a practicar sobre todo cuando haya un aumento excesivo de vata, del elemento aire, ¿vale? Es decir, cuando queramos, en cierto modo, repartir la energía por todos los orificios nasales por igual, por Ida, por Pingala y también por Sukshuma, por los tres canales energéticos, pero sobre todo cuando haya una tendencia al desequilibrio por un exceso de bata. Tendencia al desequilibrio por un exceso de bata. De todas formas, me gustaría explicar el último. Vamos a ir primero
al pranayama lunar. El pranayama lunar estimula el Ida Nadi, aumenta el prana y equilibra la mente. ¿Y cómo se practica el pranayama lunar? Pues el pranayama lunar, inhalación por el orificio nasal izquierdo y la exhalación será por el orificio nasal derecho. Es decir, inhalamos por el orificio nasal izquierdo y exhalamos por el orificio nasal derecho. Inhalación por el orificio nasal izquierdo y la exhalación será por el orificio nasal derecho. La inhalación estimula, la exhalación apacigua. Entonces, ese pranayama lunar es muy interesante. ¿Cuándo practicamos el pranayama lunar? Cuando se practica el pranayama lunar. Se practica cuando haya un exceso de energía solar. Es decir, es decir, perdón, es decir, cuando el Ida Nadi lleve menos flujo que Pingala Nadi. Cuando Ida Nadi lleve menos flujo que Pingala Nadi, tendremos que inhalar por el orificio nasal izquierdo, tapar el orificio nasal izquierdo y exhalar por el derecho. ¿Bien? Pranayama solar estimula el Pingala Nadi y fortalece la energía del fuego. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que se inhala por el orificio nasal derecho y se exhala por el orificio nasal izquierdo. Se inhala por el orificio nasal derecho y se exhala por el orificio nasal izquierdo. Este es el pranayama solar. Estimulamos Pingala Nadi, ¿vale? Y suavizamos el Ida Nadi, exhalando por el orificio nasal izquierdo. ¿Cuándo se practica? ¿Cuándo se practica el pranayama solar? Entonces, cuando se practica es cuando hay un exceso de energía lunar, ¿vale? Es decir, cuando el flujo por Pingala Nadi está disminuido. Bien, entonces, el pranayama lunar se va a practicar cuando haya un exceso de pita, ¿vale? Cuando hay un exceso de fuego en el cuerpo, porque con el pranayama lunar lo que estamos incrementando es el flujo de la energía lunar, de la energía más fresca. Esa inhalación por el orificio nasal izquierdo y exhalación por el orificio nasal derecho se va a hacer cuando el flujo sea excesivo en Ida Nadi, orificio nasal izquierdo, y disminuido en Pingala Nadi. ¿Bien? Sin embargo, el pranayama solar, que lo que está aumentando es el flujo solar, el flujo caluroso, va a estimular el Pingala Nadi, ¿vale? Y va a fortalecer la energía del fuego. Se inhala por el orificio nasal derecho y se exhala por el orificio nasal izquierdo. Y es cuando el flujo por Pingala Nadi está disminuido, ¿vale? Es decir, queremos aumentar el flujo por Pingala Nadi y disminuir el flujo por, eh,
Es decir, cuando el flujo por Pingala Nadi está, pranayama solar, disminuido, efectivamente. Queremos aumentar el flujo por Pingala Nadi y disminuirlo en Ida Nadi. Vamos a practicarlo después a continuación. Y después tenemos Kapalabhati. Y Kapalabhati purifica el Sukshuma Nadi y activa la energía Kundalini, pero debe practicarse con precaución, ya que disminuye el ojas si se hace en exceso. ¿Bien? Kapalabhati directamente activa la energía Kundalini y disminuye el ojas. Kapalabhati, que es la respiración del fuego, aumenta el fuego, purifica los dos orificios nasales izquierdos y conecta directamente con el Sukshuma Nadi. Yo Kapalabhati lo pondría como una práctica también superior al pranayama solar, pero también conecta con Pita. ¿Vale? Conecta con Pita, ya que aumenta por 2 el fuego. Estupendo. Conclusión, la práctica equilibrada de pranayama, una dieta adecuada y el cultivo de una autoconciencia profunda son claves para restaurar el flujo natural de prana a través de los nadis. La sanación es un proceso lento, pero con constancia es posible alcanzar un estado de equilibrio y bienestar. Muy bien, entonces ahora vamos a explicar cuál es la correcta práctica de Nadi Shodhana, pranayama lunar, pranayama solar. Voy a dejar de compartir. Muy bien, entonces vamos a ver cómo se practica Nadi Shodhana, ¿vale? Existe el pranayama mudra y el pranayama mudra es llevar, que protege mucho lo que es el corazón y el pecho y los pulmones. Llevamos la punta del índice, lo llevamos a la raíz del pulgar y la punta del dedo corazón lo llevamos también a la raíz del pulgar. Y vamos a tener aquí la mano en esta posición, ¿de acuerdo? Entonces, con la mano en esta posición voy a tapar el orificio nasal derecho, Pingala Nadi, y voy a empezar a inhalar por el izquierdo, tapo el orificio nasal izquierdo, exhalo por el derecho. Inhalo por el derecho, tapo el orificio nasal derecho, exhalo por el izquierdo. Inhalo por el izquierdo, tapo el izquierdo, exhalo por el derecho. Y observo cómo de esta manera, poco a poco, voy armonizando los dos canales energéticos. Muy bien, y aquí vemos que este sería Nadi Shodhana, la respiración alterna para purificar suavemente Ida y Pingala, llevando el prana al Sukshuma Nadi, tendencia al desequilibrio por un exceso de Vata, ¿vale? Entonces lo que estamos haciendo aquí es equilibrando Ida y Pingala y también equilibrando en cierto modo Sukshumanadi. Y esto se suele hacer cuando no hay un desequilibrio por exceso del flujo pránico ni en Pingala ni en Ida, sino que hay un flujo en exceso por Vata. O cuando vemos que el desequilibrio en exceso está en diferentes fosas nasales, ¿vale? Es decir, que está en los tres canales energéticos hay un desequilibrio, o en dos, por ejemplo, en Pingala
En Pita y en Vata, en Pingala y en Sukshuma hay un desequilibrio por exceso y en Ida hay un desequilibrio por disminución. Entonces hacemos la respiración alterna. ¿Bien? Pranayama lunar. Recordamos que el pranayama lunar estimula Ida Nadi, el orificio nasal izquierdo, y se hace cuando hay un exceso de flujo en Pingala Nadi o hay un desequilibrio por un exceso de humor biológico hacia Pita. Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer es, con el mismo Pranava Mudra, ¿vale? Pranayama Mudra, tapamos el orificio nasal derecho, inhalamos por el izquierdo, tapamos el izquierdo, exhalamos por el derecho. Tapamos el derecho, exhalamos, inhalamos por el izquierdo, exhalo por el derecho. Inhalo por el izquierdo, exhalo por el derecho. Vamos a seguir así un minuto. Aprovecho para ver si está bloqueado, desbloqueado el orificio nasal izquierdo. Si estoy haciendo una práctica contraproducente, porque yo tengo el orificio nasal izquierdo demasiado activo y lo estoy activando más. 3 respiraciones más. Muy bien. Entonces este sería el pranayama lunar y como podéis ver, estimula ese elemento, esa cualidad más fresca, acuosa en uno mismo. Pranayama solar estimula el Pingala Nadi y fortalece la energía del fuego. Se inhala por el orificio nasal derecho y se exhala por el orificio nasal izquierdo. Se realiza cuando hay un flujo excesivo en Ida Nadi, ¿vale? Es decir, estoy mucho en el pranayama lunar y el flujo pasa muy poco por el orificio nasal derecho. Por lo tanto, con el pranayama mudra, ahora voy a tapar el orificio nasal izquierdo, inhalo por el derecho, tapo el derecho, exhalo por el izquierdo. Inhalo por el derecho, exhalo por el izquierdo. Y voy explorando cuáles son los cambios sutiles que experimento. Sigo inhalando por el derecho, exhalando por el izquierdo. Muy bien, entonces hemos practicado Nadi Shodhana, pranayama lunar, pranayama solar, y ahora vamos a ir a la práctica correcta de Kapalabhati. También decir que para las prácticas correctas de pranayama, eh, voy a dar también mi opinión, es la práctica de asana previa es muy necesaria. Es decir, saber mantener el pecho abierto, saber mantener los hombros que giran hacia arriba, hacia atrás, hacia abajo, es muy importante. Es más, en el vídeo que voy a colgar esta semana, os colgaré una práctica de pranayama. Practicaremos esto en una posición de tumbado.
que es la práctica de pranayama dentro de la metodología del yoga Iyengar, siempre comienza en una posición de supino, de tumbado, porque se tiene en cuenta que el practicante debería de saber cómo girar los hombros, mantener el esternón abierto para no estar colapsando hacia adelante. Entonces vamos a practicar ahora Kapalabhati. Mantén una postura erguida, elevada, rota los hombros hacia arriba, hacia atrás, hacia abajo, relaja la mandíbula y así vamos a cerrar los ojos. Puedes llevar, si quieres, la cabeza ligeramente hacia abajo, rotando los hombros hacia atrás. La práctica de Kapalabhati es el único pranayama que comienza con, al final de la inhalación. El resto de pranayamas normalmente comienzan al final de la exhalación. Entonces, las exhalaciones son activas, profundas e intensas y las inhalaciones ocurren de una manera automática, ¿vale? Es decir, gracias a la propulsión que tiene la exhalación, la inhalación ocurre de manera automática. En Kapalabhati, el abdomen, aquí voy a bajar un poquito la cámara, el abdomen al exhalar va hacia adentro, ¿vale? Observad que durante la práctica de Kapalabhati es importante que la garganta, que la glotis, no se cierre, que no hagamos este tipo de acciones como... El mero hecho de que esto ocurra significa, uno, que el pranayama solar, que el Kapalabhati no nos viene bien, porque no lo sabemos hacer con la garganta relajada y con la glotis relajada. Y también dos, que estamos aplicando demasiada violencia, ¿vale? Voy a hacer un ciclo de 12 Kapalabhatis. Inhalo. Observad que la musculatura facial esté relajada en todo momento. Eso nos va a permitir asegurarnos que nuestro Kapalabhati no es violento. Después, ¿cómo es el ritmo de Kapalabhati? El ritmo de Kapalabhati debe de ser progresivo. Si voy a subir la velocidad del Kapalabhati, esto va a ser de una manera progresiva. Es como si saliese de la estación de Delhi, de la capital de la India, ¿vale? Y saliese para el Prehimalaya y el tren para salir de Delhi tarda 1 hora en salir de la ciudad, porque hay muchas vacas, hay mucho tráfico, entonces tiene que salir muy lentamente. Ahora voy a hacer un Kapalabhati de 24 ciclos y voy a ir subiendo la velocidad progresivamente y al final voy a bajarla también ligeramente progresiva, ¿vale? Dentro de lo que me permiten los 24 ciclos. Inhalo, ¿vale? Entonces he ido subiendo progresivamente y después la bajada también es progresiva. Si os parece, lo que vamos a hacer es vamos a practicar Kapalabhati 2 veces juntos en ciclos de 24. ¿Vale? Me voy a separar un poquito, apoyo los pies en el suelo, manos encima de las piernas, roto los hombros, inhalamos y comenzamos. Muy bien, vamos a hacer el siguiente. Profunda inhalación, profunda exhalación. Inhalamos, nos preparamos para comenzar.
Cuando terminamos las prácticas de pranayama es importante hacer un ciclo de inhalo, llevo la inhalación hasta la base de mi suelo pélvico, exhalo, escaneo una vez más hacia arriba. Muy bien, vamos a hacer una última práctica de Kapalabhati. Y después de la práctica de Kapalabhati, nos vamos a quedar un minuto observando la respiración, el flujo espontáneo de la respiración. ¿De acuerdo? Ya nos preparamos, inhalamos profundamente, exhalamos profundamente, inhalamos y comenzamos. Respiramos con normalidad. Nos quedamos observando el flujo espontáneo de la respiración durante un minuto. Muy bien, palma de las manos en Anjali Mudra, Namaskar delante del pecho. Inhalamos, cantamos son 3 veces juntos. Sin prisas, profunda inhalación, profunda exhalación. Con la siguiente exhalación espontánea, abandona la cabeza del espacio de tu corazón, lleva el mentón hacia el pecho. Namaste. Muy bien. Bueno, ¿qué podemos hacer en estos días? Podemos ir observando en nuestro cotidiano cómo respiramos por la fosa nasal izquierda y por la derecha. Podemos ir intuyendo si tenemos una naturaleza más pita, kapha o vata. Y si podemos ver también si tenemos una naturaleza más kapha pita, o pita kapha, o pita vata, o vata pita, o kapha vata, o vata kapha, ¿vale? Podemos ir viendo a ver cuál es nuestra naturaleza. Sobre todo eso lo podemos ver cuando éramos jóvenes. Y ahora, ¿cuál es nuestra tendencia al desequilibrio? Tenemos una tendencia al desequilibrio por un exceso de flujo más hacia pita, hacia el fuego. Tenemos una tendencia al desequilibrio más por una tendencia al elemento agua-tierra, caza.
o tenemos una tendencia al desequilibrio más a un elemento más aire-éter, vata, ¿vale? Chakras superiores, lado derecho, pita fuego, lado izquierdo, agua, tierra, caza, ¿vale? Y después podemos ir haciendo estas prácticas de pranayama, nadi sodhana, exceso de energía en vata, pranayama solar, exceso de fuego, pita, pranayama lunar, pranayama solar, ¿vale? Lo realizamos con un exceso de energía lunar, ¿vale? Donde el flujo corre más por el Ida Nadi. Pranayama lunar, cuando hay un exceso de flujo por Pingala Nadi, por la energía solar, ¿vale? Y Kapalabhati, cuando queremos directamente conectar con Sukshuma Nadi, ¿vale? Y hace una especie de apertura de Ida y Pingala, conexión con Sukshuma, y ahí podemos observar la conexión enraizados con el suelo pélvico a tierra, subimos a la coronilla, ¿vale? Pero siempre con la base del suelo pélvico enraizada a tierra, ¿vale? Podemos ir haciendo este tipo de prácticas. Voy a volveros a colgar esta práctica de pranayama, pero ya en posición supino. Va a ser una práctica de entre unos 20-30 minutos. Os recomiendo que si sois practicantes de yoga, realicéis prácticas restaurativas y os dediquéis tiempo a hacer este tipo de prácticas, ¿no? Si os encontráis que estáis equilibrados, es decir, a nivel energético, que no hay un flujo excesivo en un canal o en el otro, podéis realizar todo el conjunto de las prácticas de pranayama. Pero si veis que estáis en un momento donde estáis muy cansados, los niveles de energía muy bajos, por favor, practicar solo. Podéis practicar todas de manera muy sutil y muy leve, pero practicar sobre todo la respiración alterna. Lo vuelvo a repetir. Si veis que estáis en un momento de vuestras vidas donde los niveles de energía son muy bajos, donde sentís que estáis quemados, habéis entrado en burnout, ya sea por el exceso de dar clases o ya sea por el propio estrés de la vida o porque habéis padecido alguna situación traumática en los últimos meses, practicar solo Nadi Shodhana, ¿vale? La respiración alterna. Os mando un abrazo, Namaskar, espero que estéis disfrutando del curso y hasta la semana que viene.